identifican de tu foto. Hay aplicaciones en específico que son gratis encima de todo, donde tú nada más descargas esa aplicación, descargas la imagen, pones la aplicación y te dice quién es la persona, en qué otras páginas web aparece, cuál es su nombre, cuáles son sus redes sociales. O sea, está brutal la forma en la que nosotros estamos entregando nuestra información y la información de nuestros seres queridos, ¿no? Dicen por ahí que la mejor opción es lo que están haciendo actualmente los millennials, lo más bien los senials, que pues ya prácticamente solo tienen el Instagram para ver sus historias desechables, pero hasta esas historias desechables que se duran 24 horas o tienen un tiempo finito, también son muy peligrosas. Entonces, desafortunadamente hay que buscar la manera más adecuada para hacer, pues, ahora sí, el punto número dos, ser desconfiados, ¿no? La inteligencia, la inteligencia, perdón, la inteligencia artificial, sí nos está volviendo, pues, inútiles, en sentido de que hemos perdido el sentido común, y no hemos utilizado los mejores o las mejores aplicaciones para cuidarnos, ¿no? Hay otras aplicaciones, si ustedes me dicen cuál aplicación de WhatsApp utilizan, más bien, cuál de mensajería utilizan, me van a decir que es WhatsApp. Pero tenemos otras opciones como Trema, ¿no? Que puede funcionar y que puede cuidar tus datos en específico para que no sea entregado a los grandes corporativos. Desafortunadamente, pues hay temas muy relevantes en asunto digital, financiero y de seguridad personal que tenemos que tomar en cuenta para ser desconfiados. Y como les decía, utilizar alternativas. El software libre cada vez gana más terreno. En el 2023, Linux, que es, digamos, esta compañía que es, por así decirlo, la alternativa libre a Windows, creció un 31.3% y creo que el año pasado ya estaba sobrepasando. Y Linux, precisamente al ser gratis, no comercia tanto o no comercia en un porcentaje alto con tus datos como si lo hace Microsoft, como si lo hace otras aplicaciones como Mac, ¿no? O sea, que están constantemente utilizando pues nuestra información. Y ahora vamos a pasar un poquito para explicarles si se sigue viendo la pantalla. ¿Sí vamos bien? Díganme que sí. Sí, Ok. sí, ¿Me pueden decir qué se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver el tema de telemetría? conclusiones. no, seguimos en Conclusiones. de Ay, Dios la mío. anterior. Espérenme un momento. Voy a dejar de compartir esa pantalla y comparto la otra, porque creo que todavía no llegué. Las conclusiones son sobre solamente ese pequeño instante. Déjenme cambio. Acá está, ya la tengo. Ahora vamos a explicar un poquito más técnico qué es la telemetría, ¿no? Ahora sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Sí, Pues ahí. básicamente tenemos tres formas de ver la telemetría, ¿no? El tema técnico, ¿no? La arquitectura de recopilación que tenemos de todos los datos. El tema ético, o sea, el consentimiento y poder que estamos dándole a los grandes corporativos sobre nuestra información. Y al final, el tema jurídico, que es donde me voy a apurar para que les dé un pequeño manual de cómo incluso ustedes pueden revertir todos estos temas. Y el punto número uno es explicar qué es la telemetría. Pues originalmente, pues regresando un poquito así como a sus clases de griego, ¿no? O sea, tele lejos, metrón medida, ¿no? O sea, este proceso automatizado por el cual a través de un dispositivo nosotros estamos prácticamente dando el funcionamiento de todo a través de un sistema remoto, ¿no? O sea, lo que decíamos de telemetría en el Apple Watch, por ejemplo, ¿no? Y el Apple Watch ya sabe cuánto pesamos, cuánto corrimos, cuánto caminamos ese día y si nos faltaron 2 kilómetros más para nuestra meta porque estamos un poquito pasaditos de peso. Y el asunto con estos rollos es que, por ejemplo, ya la telemetría, platicábamos hace un momento en el tema de Tesla, empezó realmente con Fórmula 1, ¿no? O sea, había cientos de variables que teníamos dentro de los vehículos que podían decir a los ingenieros en los pits para leer qué es lo que estaba pasando con el vehículo y también, ¿no? Esas hasta con el conductor, ¿no? El concepto como tal nace precisamente en una exploración espacial, satélites y cohetes que enviaban los datos a la Tierra, por eso lo de telemetría. Y ahorita pues prácticamente se extendió a todos estos campos. Decíamos el ejemplo de la Fórmula 1 y los vehículos ahora, como les digo, con Tesla, la medicina, ¿no? A través de estos relojes inteligentes. Este reloj también es muy famoso para la gente que corre, ¿no? Que te dice cuál fue tu ruta, cuánto tiempo te tardaste en tu ruta, casi que este
sudaste un poquito menos hoy. Y la industria, ¿no? Los sensores que detectan fallas antes de que siquiera ocurran. Déjenme decirles que ahorita, por ejemplo, en Banorte están iniciando una nueva etapa para hacer ya ahora todas sus chapas electrónicas, volverla a través de una aplicación. Cuando tú vas a una sucursal de banco, por ejemplo, se cierra la sucursal del banco y se arma, vamos a decir, así lo dicen en el argot la gente dedicada a los temas bancarios. ¿Cuándo se arma? Cuando está totalmente cerrada como una cajita. Y de repente no se arma o no se cierra la cajita porque alguno de todos los trabajadores que están dentro de la sucursal hicieron algún error de procedimiento. Probablemente algún cajero dejó dinero fuera de su caja o algún cajero presionó una botonera de seguridad para pedir alguna patrulla. Cuentan con ellas prácticamente por esos temas de inseguridad todos los cajeros. Desafortunadamente, un detalle provoca que no se pueda bloquear la caja y no se arme la sucursal o el lugar, ¿no? Entonces, esos sensores avisan directamente, por ejemplo, en el caso de Banorte, a Monterrey, que es su sede central, y luego, inmediatamente se empiezan a comunicar con las personas que trabajan en esa sucursal para explicar qué pasó. Eso es telemetría, ¿no? Los sensores que nos detectan estas fallas desde antes de que ocurran incluso. Y el software, la programación que reporta errores, uso y funciones populares, ¿no? Les digo que la telemetría se da, pues primero el origen de la información, la recopila, o sea, recopila la información, se transmite y después se analiza esa información. ¿Saben qué onda con tu información? Y ahora, ¿cómo funciona técnicamente? No, existen estos hooks y trackers que están realmente, pues, activados entre ciertos eventos. Entonces, como decíamos, ¿no? Mi cuenta de banco o mi tarjeta de banco me dice que hoy ya la pasé 8 veces. Usualmente, mundo, tú solamente la pasas 2 veces y como eres bien codo, solamente te compras 2 coquitas en el Oxxo todos los días. ¿Por qué hoy está tu aplicación o tu tarjeta pasó 10 veces y ahora ya te están descargando 10,000, 20,000, o bueno, ojalá yo tuviera más de 30,000 pesos, ¿no? Pero ¿por qué te están sacando esta información, ¿no? Entonces, la recolección o los registros se almacenan temporalmente en los dispositivos que pueden ser tarjetas de crédito, celulares, etcétera. Y precisamente ahí es donde los grandes corporativos entran en la primer gran disyuntiva. ¿Qué se guarda y por cuánto tiempo? ¿Cómo es que, o sea, si yo mañana cancelo mi cuenta en HSBC, en Banorte, en lo que sea, ¿cuánto a mí me dijo a mí cuándo me dijo el corporativo que va a guardar mi información? ¿Hasta dónde la va a guardar? ¿La va a guardar eternamente? ¿O por qué la guarda, no? O sea, ahí es donde vamos. Y lo que decíamos, hay, digamos, APIs de terceros especializados, estas aplicaciones inteligentes que podría tener Google Analytics, Mixpixel, Datadog, vaya, todos estos en tiempo real lo tienen cifrado. Cuando hablamos de Google Analytics, a mí, por ejemplo, con la página web, con el periódico, por el periódico central donde trabajo, me dice Google Analytics específicamente quién me leyó, cómo me leyó, en dónde me leyó, qué sexo tenía, en qué porcentaje, en qué zona territorial me estuvo leyendo, cuántas veces me leyó, por qué me leyó tan poquito, por qué leyó demasiado, etcétera. Todo ya te lo da. Entonces, el procesamiento de estos datos se almacenan en bloques, en grandes bloques, y se procesan para hacer user journeys o lo que diríamos, lo que me dice el banco. Yo ya sé que tú trabajas de tal hora a tal hora y yo ya sé que tú gastas en este momento. Casualmente gastas más los fines de semana porque estás con tu pareja y pues le encanta comprar y comprar y comprar. Y sé que sábados y domingos vas a estar compra y compra, ¿no? Entonces se hacen estos user journeys, mapas detallados del comportamiento de los usuarios. Y aquí es donde viene la cosa. Eso es eco, ¿no? O sea, entonces, hay tres capas de la telemetría, ¿no? Usualmente en temas digitales todo se ve por capas. La primera es la técnica de diagnóstico que te reporta fallas, los tiempos de respuesta, los errores de código y que te dice que debería de estar personalizada a cada una de los objetos y la persona que obviamente los porta. El uso de uso o comportamental que registra las funciones que usas en el tiempo, ¿no? Sirve para diseñar los productos y ese es aquí donde empieza lo peligroso, lo que les decía. Tesla ya accede a tu información de peso, de talla, y entonces la entrega porque ya sabe cuál va a ser tu uso comportamental y ya vas a ver que para tal fecha vas a necesitar pagar tu
Alberto Sosa, ¿me ayudas con tu micro, por favor? Porque creo que está escuchándose mucho ruido. Gracias. Y desafortunadamente, esa información, Facebook, por ejemplo, ya sabe en qué momento estoy enganchado y ya se sabe en qué momento estoy like y like y like y like sobre las fotos del ex, ¿no? Entonces, ellos ya saben quirúrgicamente qué te va a mantener enganchado, cómo te va a mantener enganchado. TikTok lo sabe perfectamente y desafortunadamente TikTok, como son chinos, no se ven pues, necesariamente obligados a seguir los parámetros, sobre todo de los conglomerados norteamericanos, pues porque son la competencia. Y entonces todos estos datos se cruzan con tus datos personales, tu ubicación, tu historial, tus compras, tus redes sociales para construir perfiles vendibles a terceros, que es aquí donde les decimos. El asunto es que aquí ya no es que se mejore el software, más bien se explota al usuario como materia prima. Lo que les dije en la primera etapa, si no te cobraron por la aplicación, tú fuiste el producto, no la aplicación. Entonces, ese es algo de lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, aquí es donde decíamos, pues ya nosotros firmamos los términos y condiciones. Ajá. ¿Supimos qué decía esos términos y vaya, y consentimientos? No, pues no. Básicamente la telemetría es el consentimiento informado, ¿no? O sea, jurídicamente hablando, deberíamos de tener y saber, tener una especie de teoría crítica de derecho digital, que no lo tenemos acá en México, y desafortunadamente en otros, por lo menos España está muy avanzado en esos términos. Los países europeos, sobre todo, sí tienen unos términos mejores en cuanto al derecho, bueno, los derechos digitales. Primero porque hay un tema de asimetría de información, leer las políticas de privacidad de los servicios para una persona promedio, pues tomaría alrededor de 76 días laborales, imagínense, ¿no? Dice Carnegie Mellon, la universidad, que si nosotros nos ponemos a leer toda la terminología específica de términos de políticas de privacidad, pues está súper complicado porque tendremos que tardarnos todo ese tiempo aproximadamente. También hay un tema de coerción estructural, como les decíamos, no aceptar las condiciones de WhatsApp, Gmail o Windows, pues equivale pues a quedar excluido de funciones esenciales, como les decía, mandar un correo electrónico, ¿no? No es consentimiento libre, es consentimiento bajo presión, ojo ahí. También tenemos un tema de opacidad técnica. Básicamente, ay, ya se me adelantó la diapositiva. Acá está. La opacidad técnica hace referencia a que realmente nosotros no sabemos qué pasa con los datos que se recolectan, ¿no? Los reportes de transparencia son autoinformados, o sea, medio tú sabes porque te investigaste qué pasó con tu cuenta o cuando llegó a haber algún tema de acoso digital, pues vas y intentas denunciar ante nuestras autoridades que la verdad se quedan muy, muy lejos de hacer o de ser realmente, de servir de apoyo. Y la derivación también de los datos, pues la combinación de todos estos datos individualmente permite inferir cierta o tu orientación sexual, tu ideología, tu salud mental, o si estás incluso, o si tu pareja está embarazada o tú estás embarazado, ¿no? O sea, básicamente todos estos datos derivados puede darle esos detalles a los grandes corporativos. Los datos inferenciales son realmente puntos ciegos que nosotros estamos dando sobre nuestro comportamiento y desafortunadamente son más graves todavía, ¿no? O sea, puede ser que estés dando más información con lo que no estás diciendo que con lo que sí estás diciendo en redes sociales. Y como decíamos, el vacío legal en México y en América Latina es horrible, ¿no? México tiene desde 2010 la Ley Federal de Protección de Datos Personales y en posición de los particulares, pero en el papel existe, pero no en el marco. Recordemos que el INAI y otros tantos institutos fueron dados de baja desde, bueno, desaparecidos en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente no tenemos exactamente, por ejemplo, en el caso del INAI se extinguió, perdón, en marzo de 2025 y sus funciones se transfirieron a la Secretaría dependiente del Ejecutivo Federal que no nos rinde cuentas, ¿no? Entonces se debilitó estructuralmente prácticamente la capacidad de sancionar a alguien que realmente te puede, bueno, que tú pudieras a quien estuviera vulnerando tu capacidad, ¿no? Y finalmente, las leyes pues ya están en otra era, ¿no? Regulan el dato personal identificable como el nombre, tu RFC, tu dirección, pero no abordan elementos telemétricos, lo que estábamos aquí platicando básicamente. Y pues también no tenemos realmente un reglamento europeo como que dé nuestros derechos, como la GDPR, que realmente es un reglamento general a nivel europeo
Europa, que establece el derecho al olvido, la portabilidad de datos, la minimización obligatoria de cierto consentimiento explícito de lo que tú generas y que obviamente toda esta información y todo tu consentimiento en ese sentido tiene que ser básicamente pues entregado por ti. Casi, casi que tú lo dijiste, ¿no? En ese tema sí vamos muy atrasados en América Latina y México. Acá tenemos un poquito de la brecha regulatoria, que yo creo que la podemos compartir vía correo electrónico, ¿no? Cómo está en el tema de consentimiento, sanciones y todo esto. Y realmente, pues estamos muy mal en México en esos aspectos. Acá está un poco de lo que falta legislar, que ya es más técnico, ¿no? El tema de los datos inferenciales, lo que les decíamos, la información que nosotros no estamos dando por bajo consentimiento, pero que dice mucho de nosotros. Como les decía, pues el carro este que ya nos pesa y nos dice que traemos sobrepeso y que probablemente seamos prediabéticos, o las auditorías técnicas obligatorias que no tienen las grandes empresas transnacionales dedicadas al manejo de datos. También este asunto que nadie nos explica cuál es nuestro algoritmo ni cómo es que precisamente TikTok me saca solo muchachas bailando, ¿no? O sea, nadie me dice por qué ese algoritmo existe. Y también el tema de la privacidad por diseño y por defecto, ¿no? O sea, no tenemos una configuración de software que nos diga exactamente cómo es que vamos a tener cierta privacidad y que realmente sea activo el usuario conscientemente del nivel de datos que están recolectando sobre él, ¿no? También no hay sanciones proporcionales a nadie que esté utilizando esa información en nuestra contra. Y pues ya para ir cerrando esta parte y también por si tienen algunas preguntas, vamos a ir básicamente al problema y a una especie de pequeño manual que podemos utilizar. Voy a salir de esta última presentación. Si Ada nos permite, les podemos compartir a su correo electrónico para Sí, que la tengan todos ustedes. Y pues prácticamente las conclusiones claves son estas, ¿no? O sea, los debates que existen son de diagnóstico comportamental y de perfilamiento, que no son necesariamente equivalentes, sino que cada uno exige un tema marco jurídico y ético y legal distinto, ¿no? En el tema de la telemetría que pues finalmente nosotros estamos dando este consentimiento de una manera pues asimétrica, ¿no? Y que México tiene una brecha crítica pésima en el tema legal que nadie nos puede defender o que tenemos muy pocas defensas para el tema legal en cuanto a derechos digitales. Y pues también que desafortunadamente ya nuestra privacidad es un bien público, ¿no? O sea, no tenemos un derecho a privacidad por ley dentro de las leyes mexicanas, precisamente porque no tenemos ni una ley de ciberseguridad, ni una ley de seguridad digital, ni de derechos digitales, ¿no? Desafortunadamente. Tú me dices, Ada, ¿cómo vamos de tiempo? sí, nos quedan más o menos 5 minutos Ok, y luego unos 10 minutos de preguntas o como vaya. Va, bueno, porfa. vamos rápido entonces con algo que sí se me hace que es muy necesario para todos ustedes, porque seguramente hay información en las redes. O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, en su buscador, hagan un primer gran ejercicio. Métanse a Google y utilicen el dork, o sea, ¿qué es un dork? Es cuando le pones tú, comillas, ¿no? Y pongan su nombre, por ejemplo, que está mi amiga Gloria Mejía. Pone comillas, Gloria Mejía, cierras comillas y le das enter. Y te van a decir el número de resultados de los que viene en tu nombre cuando buscas herramientas en Google. Buscas las herramientas y va a decir el número de resultados y van a venir todos los resultados que hay sobre tu información y la información que está online. Ojo, porque pueden ser un montón y nosotros ni siquiera sabemos y puede haber documentos que firmaste si fuiste funcionario público en un momento previo, puede haber fotografías que tú no diste tu consentimiento para estar arriba en la red, etcétera, ¿no? Entonces les voy a dar un pequeño manual chiquitito de cómo podemos ir bajando algunos de los elementos porque pues todo el mundo, como siempre en el periodismo, a todo el mundo nos demandan y todo el mundo cree que con la pura demanda por daño patrimonial, bueno, o daño, digamos, ¿cómo se llamaba? Sí, pues a veces, a mí una vez hubo un magistrado que le publicamos varios temas que teníamos incluso razón y los documentos y fueron 2 millones de pesos los que nos estaba exigiendo porque él se había dicho, que estaba, pues, por así decirlo,
siendo vulnerado en sus derechos, ganamos la denuncia y realmente hay métodos para que se baje la información. Él no quiso acudir a esos métodos, pero sí existen. Y aquí les voy a dejar la clave para que los puedan hacer. Déjenme, salgo de la otra presentación y se los propongo, les propongo que conozcan este pequeño manual para que puedan ustedes iniciar. Si ven que hay información que no necesariamente quieren que esté en línea, ¿no? Porque ese es el asunto. Hay varias vías, está la vía legal, puedes denunciar igual y por ciberacoso, que ya no existe en Puebla, pero puedes denunciar, sí, ante las instancias digitales, ¿no? Que son muy pocas, la policía, la ciberpolicía o la Fiscalía General del Estado. Déjenme, ya lo encontré, ya nada más voy a compartirlo. Ay, ¿dónde está? Acá no está. Ay, ay, ay. Denme un minuto. Aquí está. Ya me había salido de la compartida. Aquí está. Y básicamente es que también se los podemos compartir por correo. ¿Qué hacer en caso de acoso digital? Si no necesariamente, o sea, podemos atender a la ley Olimpia, por ejemplo, en caso de que sean mujeres, que ha sido muy efectiva y en temas de derechos digitales es muy, muy positiva. Pero lo que primero nosotros tenemos que hacer es, primero, si encontramos algo que no necesariamente y que nos está atacando y que nos está acosando de manera digital, primero tenemos que detener la interacción con esa cuenta. O sea, no alimentar a ese troll o a la persona que subió esto. Después tenemos que guardar evidencia, saquen captura de todo. Configurar la privacidad, ahorita se los voy a decir cómo, y reportar y buscar ayuda. Cuando una cuenta anónima usa tu imagen sin tu consentimiento, pues sí se pueden hacer varias cosas, ¿no? Primero tenemos el Digital Millennium Copyright Act, que es la DMCA, que es una ley estadounidense que protege estrictamente los derechos de autor, y ahí es donde viene el truco. Si están subiendo información o fotografías que tienen copyright que pertenecen a ti, que tú tomaste, puedes entrar con esta DMCA para que bajen ese contenido. ¿Qué entra en la DMCA? Se trata de fotografías, videos, de los cuales tú posees los derechos porque son tuyos, una selfie, foto que tú tomaste, imágenes de propiedad de tu medio, por ejemplo, o de, pues, digamos, una institución. ¿Qué no entra en la DMCA? El uso de tu nombre, datos personales, texto copiado no registrado o la suplantación de identidad. Ojo, porque para eso, como les decía, hay otras vías. ¿Qué canales se deben de usar entonces, no? Facebook tiene canales específicos. Busquen específicamente sus políticas de privacidad de identidad, las cuales suelen ser mucho más rápidas y contundentes para dar de baja una cuenta anónima, que yo la verdad les recomiendo hacer estos procedimientos, pero a la par ir con las autoridades locales o estatales que tengan, porque nunca está de más hacer pinza, ¿no? Vamos por lo digital, pero también vamos por lo legal. Además, que eso les puede servir para otros delitos si son vinculantes en caso de que algo más se genere. ¿Qué tal que después de este acoso digital que sufren algún tipo de lesión, robo, etcétera? Entonces, si tú denuncias ante las autoridades de manera legal, son vinculantes las carpetas de investigación. Entonces, esto puede servir. Y el proceso correcto es, como les decía, atacar ambos frentes, ¿no? Eh, Vamos por el paso uno. Primero, preparen la evidencia. Tienen que sacar el URL, que es obviamente el www.facebook.com diagonal de donde viene la página, ¿no? Copien el enlace directo, guárdenlo por ahí en una cuenta de Word, ¿no? Bueno, en un archivo de Word, para que el perfil de la cuenta que esté usando tu imagen, tu información sin consentimiento, pues ya lo tengas tú registrado, ¿no? Luego, los URLs de otras publicaciones infractoras, o sea, los enlaces directos de una de las publicaciones, si hay algún otro, digamos, link que hay dentro de esa información, también, por ejemplo, puede ser que te hayan subido una foto, entonces picas en la foto, sacas la URL de la foto, además de la imagen o del dato que ya tienen, debes de tener el URL de la foto y el URL del Facebook. Y las capturas de pantalla tienen que estar completas, tienen que ser capturas de pantalla donde se vea claramente fecha, hora, nombre de la cuenta y todo el contenido que viene de infracción. Y también el enlace original de las fotos, como les decía, guardar el enlace donde tú tenías esas fotos guardadas, para que tú digas, a ver, esta foto que descargaron la tomaron de mi columna que está publicada en tal fecha. Tú copias y pegas, esta foto la robaron de tal Facebook
en tal hora. Esta foto me la robaron de Instagram. Entonces, ya que haces tu paquetito de enlaces, ¿qué es lo que pasa? Tú reclamas los derechos de autor y dices, yo soy el dueño original de esta información. Pasas tu reporte a Facebook. Y lo que les digo, que hay que activar estos tres canales disponibles de forma simultánea. Ahí va conforme prioridad. Primero, reportar suplantación de identidad si es que te están robando la identidad, decir prioridad alto, ¿no? Porque suele ser lo más rápido. Vas al perfil de esta cuenta anónima, haces clic en los tres puntitos que tienes por ahí y ahí pones reportar perfil, seleccionas suplantación de identidad y le pones, marca la opción un amigo o a mí y esto alerta inmediatamente el algoritmo de Meta de Facebook para que empiecen a checar que se trata de un anónimo o una cuenta falsa. Segundo, haces el formulario de vulneración de privacidad para los datos personales. Si están publicando información que vulnera tu privacidad, datos personales, documentos, fotos tuyas que no quieres que sean publicadas, busca directamente, hay un centro de ayuda de Facebook en donde viene el formulario de reclamación de privacidad y Meta en ese sentido sí es muy estricto y lo que hace incluso es a veces congelar esas cuentas y que las cuentas ya no se puedan después, si te siguen acosando o intentan seguirte acosando, pues van a tener que abrir otra cuenta, otro correo, etcétera. Y luego la reclamación de MCA de derechos de autor. Todas las fotografías, los videos, lo que les dije que era que tenían de evidencia, las fotos que tú tomaste y de que las que eres dueño legítimo, las tienes que utilizar con el formulario oficial de derechos de autor de Facebook. Y al iniciar ese trámite, pues te van a pedir que el sistema, o sea, tú empiezas con el sistema y te va a guiar básicamente para la interfaz de reclamación de estos temas. Créanme que puede ser engorroso, pero lo tenemos que hacer si realmente es necesario para que te dejen, digamos, de acosar. Les voy a dejar, acá está básicamente el cómo llenar el formulario, que es muy útil para que ustedes lo tengan. Se lo voy a proporcionar a Ada para que ustedes también puedan hacerlo en caso de que tengan algún tipo de alerta. Viene, vaya, todo el manualito de qué se tiene que hacer. Y básicamente esto pueden hacer. Los tiempos de respuesta de la plataforma dependen de 24 a 72 horas, dependiendo cada plataforma. Y tengan con cuidado, bueno, tengan cuidado porque finalmente hay que tener siempre el seguimiento de estos casos. Como les digo, pueden denunciar de manera digital, pero también vayan con las instancias estatales que tengan. Aquí, pues les digo, la fiscalía sí cuenta como tal acoso, ¿no? Y puede tener la variante de acoso digital. Apenas se derogó el delito de ciberacoso, porque al parecer, pues como supimos por el tema de Puebla, hubo mucho escándalo alrededor de la ley y le faltaba afinar específicamente los dientes, por así decirlo, de cómo se iba a realmente a revisar y por eso se deroga porque también se consideró inconstitucional. El asunto es que como tal, si hay herramientas y practiquen las dos, háganlo en este procedimiento digital que les voy a dejar y que les digo se lo podemos compartir vía ADA y también háganlo en las instancias que tengan estatales de preferencia. En caso de temas de periodistas, yo les recomiendo que si todavía quieren echarse la bronca, se vayan al tercer punto, que es directamente con la comisión, con las comisiones estatales y federales, bueno, que tienen de protección de periodistas, porque también eso funciona, sobre todo si los están atacando por su ejercicio periodístico, que ahí tienen tres vías. Entonces es mucho más fácil que ustedes tengan después un contexto de denuncia para cuando quieran utilizar tu nombre, porque finalmente, sobre todo a los profesionales, lo que les queda es el buen nombre, ¿no? Y el prestigio que pueden hacer de su marca personal todos los días. Entonces, creo que hasta acá, amiga Ada, no sé si tengamos algo más o tengan algunas dudas, preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda que no, bueno, más bien que le quieran hacer una pregunta? Eh, por favor, nos ayuda maestra Rocío Maciel a moderar las preguntas, si es que hay más que la del maestro Gerardo, perdón, ajá, del maestro Gerardo Vargas. Por favor, igual, pues obviamente todos los que ya mandaron su pase de lista, les enviaremos la presentación una vez que yo la tenga, ¿ok? De acuerdo. A ver, déjame localizarla. Maestro. El maestro Gerardo pregunta que. Ay, ya me la cambiaron. No me lo muevan.
Aquí está. Pregunta que, ¿de qué manera se puede identificar la veracidad de un suceso real? Ya que actualmente inteligencias artificiales como es ChatGPT genera fotografías que parecen tan reales que es muy complicado diferenciar si son o no falsas. ¿Qué recomienda hacer en ese tipo de casos? Lo primero, lo que les recomiendo es tener ojo crítico, ¿no? Porque usualmente, y aparte depende mucho de la calidad de la aplicación específico de inteligencia artificial que estén utilizando. Recordemos que se tratan de lenguajes, modelos de lenguaje, LLMs, ¿no? Estos modelos de lenguaje a través de la inteligencia artificial, pues tú pones prácticamente lo que tú pides que se quiera que se vea y puedes integrar fotografías. Lo que realmente leen es código, leen texto. Entonces, cuando tú pasas la imagen, pueden llegar a tener errores en el sentido de que a veces hay imágenes con 7 dedos, ¿no? Hay imágenes que tienen un ojo virolo, hay imágenes que tiene, o sea, perdón por la expresión, pero bueno, puede tener algún tipo de, digamos, de falta de coherencia. Y el problema a veces es ese, ¿no? O sea, que precisamente la gente que utiliza ChatGPT puede ser muy evidente, pero si tú ya te vas a Gemini o te vas a Cloud o te vas a otras, digamos, otros desarrollos, por ejemplo, Cloud, que es el de AWS, es de los más avanzados últimamente. Amazon Web Services le metió mucho, mucho a la investigación y es el número uno ahorita, Cloud, de preferencia, si ustedes usan GPT, yo les diría que primero mejor avancen a Gemini, conozcan Gemini y después avancen a Cloud. Todos tienen versiones gratis y pueden identificarlos. Incluso hay una página que se llama Arena AI, que pueden buscarla, www.arenaai, y ahí incluso hay una medición de qué inteligencia artificial le va ganando a otra. Cada inteligencia artificial, digamos que se prepara por elos o se mide por elos. ¿Qué es un elo? Es el movimiento de ajedrez, un movimiento de ajedrez básico. Entonces, ¿cómo se miden en esta arena? Pues, ¿cuál es la inteligencia artificial que gana más rápido una partida de ajedrez? Por eso vamos midiendo, sabiendo, generándose. Entonces, ya es cada vez más complicado, pero no es imposible. Entonces, primero, el análisis de la lógica, ¿no? A ver, no puede ser posible que haya una persona con 7 dedos, ¿no? No puede ser posible que en esta foto esté besando Claudia Sheinbaum a Donald Trump. O sea, hay que empezar a ser súper críticos con lo que vamos a ver en Internet, ¿no? Y nos decían muchos nuestros profesores de periodismo, pregunta y duda y cuestiona todo. Actualmente todas las imágenes son o tienen algún tipo de retoque. Hasta nosotros ahorita que pusimos en nuestras configuraciones de Zoom, tenemos un retoquito para que no se nos vea el barrito, para que no se nos vea la arruga. Tenemos un nivel de todo lo tiene ya. Entonces, desafortunadamente, lo primero que tienes que revisar es lo lógico. ¿Es lógica la imagen que estoy viendo? ¿Realmente existió? O sea, ¿realmente en este momento es posible que haya pingüinos ahorita aquí nadando afuera del Cuauhtémoc porque hubo una granizada del estadio Cuauhtémoc? O sea, empecemos por eso. Y segundo, vamos a las mismas aplicaciones, utilicemos la tecnología contra la tecnología. Tenemos esa imagen, arrastremos esa imagen, copiemos y peguemos en cualquier otro instrumento de inteligencia artificial, como les digo, puede ser Cloud, puede ser Gemini. Gemini está saliendo bastante buena. Péguenla y digan, analízame esta imagen. Y a veces, de hecho, hay aplicaciones web que te dicen, esta imagen fue manipulada de este momento. La imagen original es esta y hay todo esto. Todo eso está en Internet y hay muchas aplicaciones que pueden hacerlo. Entonces, cuando tengan dudas sobre alguna imagen, arrastrenla a Internet, métanla en su Google. En Google Images ya te hace la propia, bueno, te hace contrarresta, digamos, la información que ya está en la web y te va a decir cuándo fue hasta tomada esa imagen. Gracias a Google Images ya hay mucha especificación de qué puedes hacer. Arrastrándolo solo a Google Images, tú puedes ver cuándo fue tomada, quién la tomó, en qué instrumento se tomó, muchas especificaciones para decirte si es real la foto, pero tiene un contexto. O te ponen ya el mismo Gemini te puede decir, la fotografía original es esta y fue manipulada de tal manera. Ya, ahora sí que combatamos tecnología con tecnología. Bueno, Mundo, hay otra Hay otro. pregunta, Sí, varias más. adelante, adelante, Ada.
nos ayuda, doctor, es que estoy enviando unos links de YouTube. Si quiere la leo. Es la de José Luis, me dice, vi que un fotógrafo denuncia en redes que está utilizando sus fotos para realizar prompts en las cuales cualquier persona puede usar una imagen con la estética de sus fotos y estaba súper molesto porque no le dan crédito de autor. Si nos pasara algo así, se puede hacer algo porque al final de cuentas las imágenes no son fotos, no son sus fotos reales. A ver, bueno. Déjenme decirles que hay juicios y si hay juicios que están ganando. Ahorita hay una aplicación buenísima que, bueno, de inteligencia artificial que se llama Midjourney. Midjourney trae un pleitazo con Disney porque gracias a Midjourney fue que empezó a hacerse muy viral el tema este de las imágenes que hacía. Es casi, casi, haz mi versión Pixar o haz mi versión de Los Simpson o haz mi versión en video. ¿No? O sea, Midjourney ya te hacía la caricatura completa y lo que ocurrió con Pixar y con Disney fue que entraron en una demanda directa y están a punto, al parecer, está a punto de perderla. Y si eso pasa, si ustedes tenían cuenta de Midjourney, pues la van a perder y sale a cara. Entonces, el asunto es que sí hay cada vez más, por así decirlo, jurisprudencia, o sí están empezando a haber batallas legales internacionales por el tema de derechos de autor. Como les digo, está la DMCA que tú puedes hacer, o sea, el fotógrafo podría acudir a estos términos de copyright para que bajen la información que están utilizando sin su consentimiento, que es él, de él y que él tomó, porque finalmente es un tema de asuntos de derechos de autor. Puede hacerlo a través de ese procedimiento que, como les digo, se los puedo compartir a través de ADO. Sí, por favor. Otra pregunta de Alemán Nainari. Dice que si recomiendas registrar nuestra línea y qué excelente poner. Bueno, el tema de desafortunadamente el asunto de los derechos ARCO en el país se quedaron por la calle de la amargura, ¿no? O sea, realmente no tenemos ahora instancias federales que nos defiendan. ¿Qué va a pasar? Si tú ya tienes una cuenta en Telcel o en AT&T que ya está dado de alta porque tú fuiste, entregaste tu INE, pagas tu tu mensualidad puntualmente, tienes un iPhone y se está cobrando de ahí, es ya procedimiento prácticamente bancario, pues te doy la mala noticia de que ya tienen toda tu información y que aunque no te registres, te van a registrar. Es más, ya te tienen registrado, ¿no? O sea, ese es el hecho. Aunque tú digas, no, voy a entrar en rebeldía y a ver, Claudia Sheinbaum, persígueme porque no di de alta, lo van a obtener. De alguna manera u otra lo van a obtener, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esos registros, legalmente hablando, también ya son necesarios para, sobre todo cuando nos están localizando, por ejemplo, ahora que ha habido una crisis de personas desaparecidas en el país, lo primero que hacen es revisar tu sábana de llamadas para saber con quién estuviste hablando. Son muy importantes para investigación. Hay plataformas como Maltego, por ejemplo, que utilizan de inteligencia de datos, que utilizan la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda, y que están muy capacitados para utilizarlas para saber en dónde estás, ¿no? O sea, por eso de repente cuando se nos desaparece alguien y sabemos, hay funcionarios que ya saben dónde está, con qué pagó, si comió en tal lugar y pagó con su tarjeta, porque todo ya está registrado. Si no está registrado por tu celular, vas a estar registrado por tu tarjeta de débito. O sea, es muy complicado. Yo te diría que, pues, más bien, revises con con AT&T o con Telcel, bajo qué consentimientos o con qué ellos van a entregar tus datos si tú no te registras. Eso sería un buen debate. Oye, Edmundo, también nos pregunta Gerardo Vargas que cuál es la diferencia entre la telemetría y la Big Data, ya que ambos tienden a funcionar de la misma manera. Son muy similares, una depende de la otra. O sea, el Internet de las cosas y o sea, la telemetría es como, para darles a entender, ¿cómo le podemos decir? Vamos a decir que hay tres planos, ¿no? La telemetría se queda en el plano personal de nosotros porque es lo que nosotros tenemos acceso en el tema de ciberseguridad. Después ya asciende a la ciberseguridad, que es entre un país, por así decirlo, ¿no? La telemetría se queda en la persona y arriba de eso está la guerra, la guerra. O sea, si nuestros países entran en problemas con otros países a nivel global, la telemetría se queda en el Big Data solamente en lo personal de este usuario, como yo como usuario.
¿Alguna otra pregunta? Pues mira, dice que no, que de hecho, aunque tengan la renta mensual, se necesita que se presente el titular para el registro de la línea, no se hace en automático. Pues vamos a ver que nos van a hacer manita de puerco. Vamos a terminar haciendo el registro, van a ver, es desafortunadamente no tenemos, o sea, ¿qué hacemos? Un amparo grupal, o sea, realmente ese es el término, ya llega va a llegar a lo irrisorio porque desafortunadamente, antes de los registros telefónicos debimos de haber tenido una ley de ciberseguridad y de datos, o más bien de registros, o más bien de derechos digitales, que es lo que nos hace falta en México. Excelente, pues si ya no tenemos ni- ninguna duda, comentario para que vayamos concluyendo, el maestro Edmundo ya nos comentó que nos va a compartir la presentación, que fue muy ilustrativa. Muchísimas gracias. La verdad es que sí es muy difícil blindarse en la era de la digitalidad y ha sido muy buena tu ponencia. Muchísimas gracias, Mundo, por apoyarnos en esto. Gracias a todos los asistentes. Recuerden, por favor, pasar lista. Una pregunta más. ¿Qué pasaría si en México no existe ley de estos casos? Pues hasta la fecha llevamos, les decía, dos sexenios esperando, ¿no? Una ley de ciberseguridad. ¿Qué va a pasar? Que como les decía, seguimos siendo nosotros el patio trasero para los hackers a nivel internacional. Lo es primero Brasil y luego lo es en México a nivel internacional en Latinoamérica. Entonces, desafortunadamente nada nos protege, ¿no? O sea, no tenemos un riesgo bastante elevado porque probablemente las autoridades creen, ¿no? Que vamos quizá a malutilizar este tipo de derechos, ¿no? Como pasó un poquito con la experiencia amarga que tuvimos con el tema de la ley del ciberacoso en Puebla, que pues terminó muy mal, ¿no? Y terminó más en un escándalo mediático que realmente en otros términos, y que lejos de aprovechar la oportunidad de cómo mejorarla o cómo fuera un punto de partida para una ley general nacional en lo federal, porque es lo que se necesita, y de ahí partir a legislaciones estatales, pues se fue más por la corriente política y por el enfrentamiento político y desafortunadamente nos dejaron sin una oportunidad de empezar a blindarnos, ¿no? O sea, desafortunadamente es lo que va a pasar, vamos a seguir siendo, no lo hemos visto en temas graves, porque pues desafortunadamente hasta que no nos pasa a nosotros, hasta que no empiezan a utilizar nuestra información, nuestras fotografías, no nos empiezan a bajar el dinero de nuestras cuentas, hasta ahí es donde empezamos a ver que realmente estamos desprotegidos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya para no alargarnos más y tomar más de tu tiempo, agradecemos mucho por la ponencia. Si todos ya pasaron lista, que ya mandé otra vez la liga, ahí se les enviará la sesión siguiente, que será el 4 de junio y es la sonora del periodismo de ciencia por el doctor Carlos Antonio Sánchez de la UNAM. Esperamos que contar con la presencia de todos, por favor. Enviaré también el video de esta clase para que la puedan volver a ver y retomar los puntos como comentaban, y por supuesto que se enviará por correo también la presentación que nos haga favor de compartirnos Mundo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora Rocío, por apoyar. Gracias, Ada, gracias, Edmundo. Muy buena charla de verdad. Y gracias a todos por asistir. Que no baje el ánimo, cada vez se pone más interesante. Así. Muchas gracias. Y gracias, Martín, por también apoyarnos. En esta ocasión no nos pudo acompañar los otros organizadores, el doctor José Luis y el periodista Alejandro. Martín, ¿quieres alguna conclusión, por ¿No? favor? Muy interesante. Le agradezco mucho al maestro Edmundo y a todos y a todas que estuvieron presentes. De verdad que, como bien dice el maestro Marcelo Arellano, cada vez se pone más interesante. Así es. Que tengan muy buena noche. Hasta Buenas luego. noches. Gracias.